Y ello porque no ha existido ni existe ninguna revelación ni ninguna retractación inesperada que suponga un cambio sustancial en los elementos del acto del juicio oral. Y ello por una cuestión sencilla, si se nos permite, es que no existe ninguna modificación sustancial en el juicio porque el juicio solo puede afectar a aquellas personas respecto a las cuales se ha acordado la apertura de juicio oral y no se incluye, por lo tanto, a aquellas personas como María Dolores de Cospedal o Ignacio López del Hierro que en su momento estuvieron investigados, tuvieron el estatus procesal de investigado, pero respecto a las cuales ni fueron incluidas en el auto que acordó la prosecución de la causa por los trámites del procedimiento abreviado, ni lógicamente pudieron ser acusadas, ni se pudo acordar respecto a las mismas la apertura de juicio oral. Es importante en este sentido tener en cuenta, como digo, el estatus procesal en que se encuentran María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro, que fueron las personas a las que se refirió la representación del Partido Socialista Obrero Español. No vamos a hacer más alegaciones que el régimen de publicidad ha sido ya confirmado no solo por la sección cuarta, sino también por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional en sucesivas sentencias. Por lo tanto, entendemos que no existe en este sentido ninguna tacha, ninguna vulneración de ningún derecho. Bien, eso por lo que se refiere a las cuestiones previas formuladas por la representación del Partido Socialista. Se cuestionó por todas las defensas la competencia de la Audiencia Nacional para conocer de los hechos sometidos a enjuiciamiento. Bien, nos oponemos obviamente a dicha petición. Entendemos que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sí es la competente para proceder al enjuiciamiento de estos hechos y por diferentes motivos. En primer lugar, porque sí existe conexión con las demás piezas que fueron incoadas en el seno de las diligencias previas 96/2017 del entonces Juzgado Central de Instrucción número 6. La competencia para conocer de las demás piezas ha sido confirmada por la Sala de Apelaciones, teniendo en cuenta el elemento internacional que subsiste en el delito de blanqueo que está presente en la pieza principal. Y las demás piezas se han considerado conexas con esa pieza principal. Pues bien, entendemos que esta pieza separada número 7, el actual rollo de sala 13/24, también es conexo con la pieza principal de las diligencias previas 96-17 y con el resto de las piezas. Y es delito conexo porque sí existe y sí se ha formulado acusación también por un proyecto de investigación ofertado por el acusado José Manuel Villarejo a diferentes clientes. Y consta en el apartado 10 de nuestro escrito de acusación. Se trata del proyecto SMP y en el propio escrito de acusación se hace referencia al objeto que tenía ese proyecto. Y era un proyecto con su correspondiente estudio económico y cuyo objeto era conseguir la anulación total del procedimiento de la investigación judicial conocida como caso Gürtel. Consta en este sentido el proyecto el proyecto SMP en el oficio de la Unidad de Asuntos Internos correspondientes. Consta el informe de avance de 11 de junio del año 2012 en el DVD proyecto SMP del oficio 62/2018 de la Unidad de Asuntos Internos. Consta la petición formulada de más de 15 millones de euros y para conseguir ese objeto, la anulación del procedimiento judicial conocido como caso Gürtel. Y se practicaron diligencias al respecto de este proyecto. Se recibió declaración judicial a Luis Bárcenas, quien confirmó las visitas que había recibido en la prisión de Soto del Real de Ignacio Peláez, a quien se habría ofrecido ese proyecto SMP, a quien se habría hecho la petición del pago de 15 millones de euros, de una cantidad de 15 millones de euros para conseguir la anulación de las
del procedimiento judicial conocido como caso Gürtel. Es lo que pone de manifiesto el informe correspondiente. Como digo, lo confirmó el testigo Luis Bárcenas en sendas declaraciones judiciales el 21 de diciembre del año 2020 y en la declaración judicial de 15 de febrero del año 2021. También se recibió declaración judicial en calidad de investigado al propio acusado José Manuel Villarejo por estos hechos. Así sucedió en la declaración de 11 de marzo del año 2020, en las que reconoció efectivamente sus reuniones con el abogado Ignacio Peláez. Durante el curso de la instrucción se verificaron las visitas que había realizado Ignacio Peláez a Luis Bárcenas en prisión, confirmando las declaraciones realizadas por el propio Luis Bárcenas. Y se confirmaron las visitas realizadas los días 11 de julio de 2013 y 8 de febrero de 2014. Así consta en el acontecimiento 2990 de la pieza separada número 7. Pero es que además estas visitas también fueron confirmadas. Estas reuniones, estos contactos con el abogado Ignacio Peláez, que intervenía en el juicio Gürtel, en el caso de Gürtel, defendiendo a diferentes investigadores, fueron también confirmadas por el acusado José Manuel Villarejo en sus agendas o diarios. En concreto, el 11 de febrero, por ejemplo, del año 2014. Por lo tanto, entendemos que se trató de una actuación realizada por el acusado José Manuel Villarejo al mismo tiempo que estaba ejecutándose la operación Kitchen y que, desde luego, no puede desvincularse de la propia operación Kitchen, de la operación parapolicial para sustraer documentación e información relevante para el caso Gürtel que podía estar en poder del acusado Luis Bárcenas. Por lo tanto, sí existe ese elemento de conexión que justifica la competencia de la Audiencia Nacional. Pero es que además, nuevamente, en nuestro escrito de acusación hacemos referencia a que los hechos conocidos como Operación Kitchen fueron cometidos por el acusado José Manuel Villarejo y también por el comisario Enrique García Castaño, respecto al cual se acordó el archivo de la causa por demencia sobrevenida, se cometieron los hechos propios de la operación, los delitos propios de la operación Kitchen, para procurarse la impunidad respecto de los delitos que al mismo tiempo estaban cometiendo y referidos a delitos de cohecho, a delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Se trata, por lo tanto, de un nuevo criterio de conexión jurídica que establece el artículo 17.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y se recoge esta circunstancia se recoge en el apartado 9 de nuestro escrito de acusación y lo justificamos. Se justificará en el acto del juicio oral, porque así lo vinieron a reconocer ambos acusados, tanto José Manuel Villarejo como el entonces investigado Enrique García Castaño, en diferentes conversaciones que mantuvieron con posterioridad a los hechos. Las identificaremos en su momento. Están los archivos de audio y ponen de manifiesto que efectivamente no solo cometieron los hechos propios de la operación Kitchen, sino que además conservaron el material o parte del material que habían conseguido para utilizarlo para buscarse la impunidad frente a otras conductas delictivas que estaban cometiendo. Y lo dice, como digo, en los archivos de audio el acusado José Manuel Villarejo. En un enfrentamiento que tiene con Ignacio Cosidó, dice: os meto a todos en la cárcel como tire de la cocina, como empiece a tirar de los menajes de cocina, haciendo clara referencia a la operación Kitchen, diciendo que tienen la documentación propia de la operación Kitchen bajo su poder para poder utilizarla como elemento de presión para buscarse la impunidad. Por lo tanto, existen dos criterios de conexión, no solo el proyecto SMP, sino también el hecho de que se trata de delitos cometidos para buscarse la impunidad respecto a los delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos que estaban siendo cometidos al mismo tiempo y que motivaron la incoación de diferentes piezas en el mismo seno de las diligencias previas 96/2017. Es cierto, volviendo al proyecto SMP, que no se incluye en el auto de PA, en los hechos propios del auto de PA.
lo dijo la representación del acusado, José Manuel Villarejo. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que los hechos que se plasman en el auto de pea no deben tener la exactitud, no deben ser tan precisos como sí debe ser el escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal. Desde luego, se trató de una actuación investigada en el seno de la causa, como se ha puesto puesta de manifiesto por la Unidad de Asuntos Internos, sobre la que se interrogó específicamente en calidad de investigado al acusado José Manuel Villarejo y sobre la que se practicaron las diligencias que he indicado anteriormente. Por lo tanto, ninguna vulneración de derecho fundamental se causa a los investigados por el hecho de sostener la competencia de la Audiencia Nacional. Es más, se trata del órgano objetivamente competente para conocer de los hechos sometidos a enjuiciamiento. Bien, se invocó también por las defensas la nulidad del auto que acordó el secreto de la causa y las sucesivas prórrogas. Pues bien, nuevamente nos oponemos a esa nulidad. Hay que tener en cuenta, nos lo explica la jurisprudencia, por ejemplo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo 309/2024 de 11 de abril, que para que se vea afectado el derecho de defensa deben especificar las partes, deben concretar, deben identificar las diligencias de investigación que no han podido practicarse como consecuencia de la prolongación del secreto. Es decir, no se produce indefensión si las diligencias de investigación que se pretenden se han podido practicar una vez que se alza el secreto del sumario. No se produce en estos casos, nos dice la jurisprudencia, ningún perjuicio real y efectivo al derecho de defensa. Y es que el secreto de la causa no constituye un límite al derecho a un proceso público, sino que nos dice la jurisprudencia que lo que significa es que únicamente se pospone el momento en el que las partes pueden acceder al material de la causa. No se causa ninguna indefensión, no se produce ninguna indefensión al investigado si éste ha podido preparar su defensa y ejercerla sin limitación, nos dicen, contestando el escrito de acusación y proponiendo las pruebas que considera pertinentes para su defensa.